estamos en el tercer video. Yo les había dicho que este video era el más importante, el que más miedo me da, porque hoy me voy a exponer. Hoy les voy a abrir mi corazón, hoy les voy a contar mis secretos. Y recuerden que en el primer video les conté que estoy asistiendo a la iglesia, en el segundo video les conté que estoy sirviendo en la iglesia, pero en el tercer video yo les iba a contar qué fue lo que pasó, ese momento tan doloroso, ese momento de quebrantamiento en el que yo decía: de verdad, Dios, necesito que me ayudes porque yo con mis fuerzas de aquí no puedo salir. Y tú te preguntarás: Grace, si vas a hablar de esto tan delicado, ¿por qué estás tan activa hoy? Pues porque el enfoque que le quiero dar no es un enfoque de tristeza, no es algo así que yo te pueda decir: te voy a contar esto para que lloremos juntos. Al contrario, lo voy a abordar desde el gozo de mi corazón, porque ha sido una situación que fue bastante dolorosa en su momento, pero evidencia de que Dios me ha sanado y que ha sanado mi corazón y que de verdad ha restaurado mucho en mi vida es que yo puedo contarlo. Y pues ustedes ya saben lo que yo siempre digo, mis traumas, mis chistes, entonces seguramente vamos a reírnos bastante de esto. Les recuerdo que esta serie se llama Retorno, porque yo les estoy contando todo sobre mi retorno a la iglesia, pero pueden encontrar en YouTube y en Spotify para que ustedes también se adapten al formato que más les guste, ya sea audio o video. Y ahora sí, a lo que venimos. Vamos a partir de que yo empecé a ir a la iglesia solo porque sí, así como que bueno, puedo asistir, pero yo no me quiero involucrar. Sin embargo, en el transcurso de esa asistencia empezaron a pasar eventos que iban consecutivos, o sea, estos eventos iban en secuencia, uno detrás del otro. Y yo te digo a ti, una cosa es tener un problema, otra cosa es que se te esté cayendo la vida encima en todas las áreas de tu vida, ya sea el área de salud, económica, familiar, amorosa, o sea, ya todas las áreas que integran tu persona, que tengan un problema, es porque de verdad la cosa está un poquito seria. Y bueno, también algo que tengo que mencionar, por ejemplo, es que todo partió desde que se murió la Caldito de Res. Yo, evidentemente, ese fue un evento que a mí me marcó, pero como que yo ahí ya venía mal emocionalmente porque pues estaba pasando por esta pérdida. Adicional a eso, en esa etapa de mi vida, económicamente hablando, no me estaba yendo tan bien porque habían pasado unas situaciones en mi trabajo anterior en el que por alguna razón del destino, ustedes, el proyecto en el cual yo estaba, que llevaba con una trayectoria de años y estabilidad, en el que todos los años pues el proyecto continuaba, pues justo en ese rango de meses nos comentan y nos dicen: miren, ¿sabe qué? Este programa de radio, porque yo trabajaba en un programa de radio, mucha gente de redes escuchó el programa, estuvo conmigo en las temporadas, con mis compañeros. Y pues en ese entonces vino la noticia de que el programa de radio pues ya no iba a continuar. Porque yo decía: ¿y después de esto qué pasa? O sea, yo ya tengo mucho tiempo trabajando aquí con este proyecto, el cual amo, el cual me encanta. Y ahora que ya no va a estar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar después de esto? Entonces yo sabía que conforme pasaban los meses o conforme pasaban las semanas, yo sabía que esto iba a llegar a un fin y que después de ese fin estaba como la ansiedad de qué va a pasar después. Y en esa inestabilidad emocional por mi situación económica, porque de antemano sabía que en unos meses yo me iba a quedar sin trabajo, igualmente trataba de permanecer, de confiar en Dios, decía: bueno, Dios va a mandar su provisión en su momento, no está pasando nada, todavía no has llegado a ese mes, hoy tenés trabajo, mañana ya veremos, pero pues quiera que no, ya venía como acumulando muchas cosas en mí. Durante ese rango de meses, ustedes, yo tenía un dinero ahorrado. La cosa es que mi carro empieza a fallar. Ustedes ya saben que mi carro tiene fama de fallar, pero es que ustedes lo vieran, fue como que él dijo: tiene problemas económicos, se va a quedar sin trabajo, entonces vamos a arruinarle la vida. Y mi carro empezó a fallar, pero así que te digo que cada llevada al taller era de pagar mucho dinero. Y yo miraba cómo mi cuenta de ahorro poco a poco se iba quedando pobre, sabiendo que ese dinero lo tenía que usar para sobrevivir, porque mi ansiedad me decía que no sabíamos qué iba a pasar después cuando el proyecto oficialmente terminara.
Y ahora agregándole a mi duelo, que a mi cuenta de ahorro disminuyendo porque mi carro está arruinado y a mi ansiedad sobre el futuro porque el proyecto va a cerrar y yo tengo la sensación como que voy a quedar en el aire, a eso le vamos a agregar que por alguna razón me empiezo a enfermar. Y cuando yo me enfermo, o sea, para no hacérselas tan largas, me enfermo de pylori. Es algo que no te permite comer. Es algo que cuando comes te duele, entonces evitas comer. O sea, llegué al punto, por ejemplo, en el que todo lo que yo comía lo vomitaba. Entonces, para mí comer, o sea, era imposible. Yo no podía comer. Me fui debilitando poco a poco. Mi cuerpo se fue debilitando cada vez más, que empecé a bajar de peso. Llegué al punto de pesar 120 a pesar como 100 libras, como 100 y algo ahí, pero era demasiado. O sea, mi ropa me dejó de quedar, mi cuerpo lo sentía completamente diferente, pero obviamente no estaba gozando de una buena salud ni de energía porque yo no estaba comiendo. Y recordemos que la comida es el combustible que nos permite hacer todas nuestras actividades. Entonces, te digo que todo eso estaba pasando en el mismo rango de tiempo. Y digamos que por si eso fuera poco, yo empecé a experimentar algo que jamás o sea, yo como que lo había escuchado, pero yo nunca había sentido que era tener esto. Y es como que empecé con indicios de depresión. Y yo sé que este es un tema bastante delicado. Quiero decirles que yo todo esto lo empecé a hablar con mi psicóloga. Ella me estuvo acompañando en este proceso. Al mismo tiempo yo estaba asistiendo a la iglesia, pero como que en conjunto yo fui como atendiendo estos problemas porque ya era como una tristeza bastante pronunciada. O sea, yo me despertaba triste, me dormía triste y cuando yo me levantaba yo sentía que el día no tenía sentido. Yo sentía o sea, como que la esperanza de vivir, el deseo de vivir, yo no lo sentía. Lloraba demasiado y lloraba por todo y por nada y sin razón. Era como una agonía en mi corazón horrible que jamás había experimentado. Yo siempre he sido una persona muy feliz, muy positiva. Y en ese momento y en esa etapa yo experimenté lo que es tener depresión al punto en el que o sea, mira, la depresión fue escalando. Ya no eran días, ya no eran semanas. O sea, eso se convirtió en un transcurso de meses. Yo todo lo que te estoy contando pasó en un rango más o menos de 7 a 8 meses. Total, cada vez que yo hablaba con mi psicóloga, ella me encontraba llorando. Cada vez que yo hablaba con mis amigas, las cosas que yo les decía era como: hoy me pude levantar de la cama, hoy pude cepillarme, bueno, hoy el día no se siente tan pesado, pero ya cosas cotidianas de mi vida ya eran como un logro. Y en ese periodo de tiempo en el que yo estaba pasando por un cuadro de depresión, yo también seguía asistiendo a la iglesia, yo seguía asistiendo a los grupos, yo nunca lo demostré. O sea, seguramente si me están viendo ahorita gente de la iglesia, nunca supo que yo estaba pasando por una etapa, no sé, de depresión, porque yo no lo hacía de ver. O sea, yo llegaba contenta, feliz, pero mi corazón de verdad estaba luchando contra algo. Y eso fue escalando, porque después de sentir lo que es la depresión y de estar luchando contra la depresión y contra una tristeza que de verdad no sabes, yo decía: Dios mío, estoy en la iglesia, estoy haciendo las cosas bien, se supone que debería estar en mi mejor temporada con Dios, se supone que debería estar gozándome, de estar feliz, de que las cosas pues están cambiando en mi vida, y contrario a eso, estoy sintiendo una tristeza tan profunda que no puedo ni levantarme de la cama. A eso le vamos a agregar que yo empecé a experimentar lo que es también ansiedad, y no solo ansiedad por el miedo al futuro. O sea, yo tenía ataques de ansiedad en el que mi respiración se cortaba. Muchas veces llamaba a mi mamá cuando tenía estos ataques de ansiedad y literalmente eran como así: ma, no puedo respirar. Así, ataques que hasta a mí me sorprendieron, que yo nunca, sabes, como que yo siempre había visto esto en las películas, pero yo nunca había sentido que era tener un ataque de ansiedad. Y te digo que se siente como cuando tú corres y corres y corres un montón y paras
y el corazón queda súper agitado y la respiración no te da y es como, denme chance porque tengo que respirar pero no puedo. Algo así sentía yo cuando tenía ataques de ansiedad, que no solamente fueron uno, o sea, cada vez se volvieron más comunes, cada vez se volvieron más repetitivos, cada vez me visitaban más constantemente y al mismo tiempo sentía depresión y sentía ansiedad y sentía todo esto que les digo como de las otras cosas que yo estaba pasando. En eso ustedes, entre más yo me adentraba a la iglesia, y les estoy contando todo esto porque también en el video anterior yo les conté que tuve la oportunidad de ir a servir a un encuentro. Yo ya estaba adentrándome cada vez más a la iglesia y estaba comenzando en el servicio a la iglesia y seguía luchando contra estas cosas sola porque nunca le conté a la gente que me rodeaba en la iglesia como tal, porque yo pensaba que yo solita podía pues superar esta situación, hasta que empezaron a flotar en mí cosas de literalmente traumas que yo sabía que siempre había tenido, pero que siempre los sobrellevaba. Yo les comparto esto de una forma muy íntima porque yo ya lo oré, o sea, en el sentido de que yo dije, Dios, lejos de sentirme humillada, quiero que esto que les estoy contando sea para glorificarte a ti, porque yo hoy por hoy te puedo decir que Dios me sanó de eso. Te estoy diciendo que empezaron a flotar muchas cosas y muchos traumas que estaban muy enraizados y que Dios a través de su palabra fue sanando en mi corazón. O sea, el tener a Dios en mi vida era lo que a mí me sanó de perder a cualquier otra persona. Y cuando tú más te vas adentrando en la presencia de Dios, Él más va sanando cada cosa que hay en tu interior, aun si tú no lo vas entendiendo. Dios me restauró completamente mi identidad, mi corazón, a raíz de esas heridas que Dios fue sanando. Mi percepción fue cambiando, la forma en la que yo me fui relacionando con la gente fue cambiando, el cómo me sentía yo valorada como mujer fue cambiando, y en ese mismo rango de tiempo me estaba pasando cosas en las que yo ya no conciliaba el sueño, yo ya no podía dormir. ¿Por qué? Tú dirás, Grace, ¿por qué no te podías dormir? Porque yo cada vez que yo cerraba los ojos y me dormía, yo soñaba que me mataban. Yo soñaba que me mataban de formas de verdad horribles que hasta el día de hoy recuerdo, y que todas esas muertes tenían algo relacionado con mi garganta, como por ejemplo que soñaba que me caía algo y un vidrio me atravesaba, soñaba que me ahorcaban, soñaba que me decían que hiciera silencio o que me iban a matar, o sea, todos los días yo soñaba que me mataban de una forma diferente. Pero ¿sabes algo? Como que, o sea, la gente dice que los problemas siempre van a haber. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo te puedo decir, yo sí decía, si estoy en la iglesia, ¿por qué estoy luchando con todas estas cosas? Obviamente yo venía de una vida de mucho desorden, y al entrar a la presencia de Dios habían muchas cosas que se tenían que ir ordenando en mi interior, pero también habían factores externos, como por ejemplo que yo no sentía paz porque económicamente no estaba bien, porque mi carro se estaba arruinando, porque estaba enferma, porque no podía comer, y encima de eso me estaba dañando, y encima de eso tenía depresión, y encima de eso tenía ataques de ansiedad, y encima de eso estaba pasando mi duelo. O sea, ¿me entendés? Que habían muchas cosas pasándome en ese momento. Eran tantas que yo ya no sabía ni por dónde empezar a arreglar. Pero no fue hasta las pesadillas, o sea, no fue hasta que yo empecé a soñar que yo reconsideré la posibilidad de que tal vez tenga que hablarlo con alguien. Era como, ya es mucha casualidad. Si ya estoy soñando, si ya no estoy en paz ni dormida ni despierta, entonces seguramente esto ya lo tengo que platicar con alguien. Te lo digo porque esta situación fue escalando a un punto en el que, y con el corazón abierto te lo cuento, yo llegué a un punto de tristeza por la depresión tan grande, y que esto no se lo conté ni a mi psicóloga. Ahí yo sé que hice mal. Como te digo, yo nunca he pensado en quitarme la vida.
Yo eso sí se los puedo decir, yo nunca pensaba en quitarme la vida, pero yo ya estaba empezando a pensar que yo ya no quería vivir. O sea, no te digo que me iba a quitar la vida, yo te digo que yo empezaba a desear perderla, porque yo todos los días, para mí vivir todos los días era un constante tormento mental en el que yo, o sea, no te digo que escuchaba voces, o sea, eran pensamientos, era como que aquí en mi mente algo no se callaba. Al mismo tiempo te digo, al mismo tiempo yo seguía asistiendo a la iglesia y yo decía, no entiendo por qué estoy pasando por todo esto, si estoy aquí se supone que yo tendría que estar bien. Y sí llegué a pensar en algún momento como cuando yo no asistía, pues yo no tenía problemas de salud mental, te lo prometo, o sea, yo nunca había sentido todo esto que sentí cuando regresé. Te digo que yo no estaba pensando en hacerlo, que seguramente yo no lo iba a hacer, pero yo decía, quiero saber qué puedo tomar. O sea, a mí sí me gustaría como sedarme un rato. Tal vez esto puede tener tintes sweets, pero a lo que voy es que a mí mi mentalidad, mis pensamientos y el tormento mental que yo estaba empezando a tener me estaban llevando a considerar ideas que yo jamás había pasado, que yo jamás había tenido, como al punto de desear, no querer seguir con mi vida. Y a ver, te digo que todo esto estaba pasando al mismo tiempo, pero yo seguía así necia de que yo en mis fuerzas iba a poder con esta situación. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, cuando yo trataba de hacerle frente a esta situación, porque mira, yo a la larga, yo al principio decía, hay problemas tenemos todos. Cuando ya se volvió un conjunto que mezclaba entre lo mental, entre lo espiritual, entre lo físico, material, yo ya dije, no, o sea, aquí tiene que estar pasando algo porque no me explico cómo yo puedo estar en la iglesia y estar literalmente batallando con no morirme cada vez que me duermo o con cosas tan fuertes en las que yo no sabía si estaba despierta o estaba dormida. Entonces en una de esas me dio otro ataque de ansiedad justo hablando con mi mamá por teléfono y ella me dijo, porque mi mamá lo supo todo, sabes que ella sí supo todo y ella estaba pendiente de mí, pero cuando ya fue uno de los ataques de ansiedad que ya de verdad no podía respirar, yo ya no sabía qué estaba pasando, fue que me dijo, hija, suficiente, ya no más vas a pasar esto sola, porque pues yo estoy contigo, pero yo ya no sé cómo más ayudarte, entonces lo que vas a hacer es que vas a ir y vas a hablar con tu pastora. Cuando ella me dijo eso, yo dije, no, la policía, no. ¿Por qué? Porque soy una gata, o sea, yo soy una gata que yo jamás le quiero contar mis cosas a nadie. Como para que tú valores que te esté contando todo esto, es porque de verdad, o sea, se lo entrego a Dios, le entrego mi testimonio y le entrego lo que me pasó para que tú me puedas escuchar y que si en algún momento te sentís identificada con algo, tú sepas que es un proceso y que Dios está contigo. Pues total, yo me negué, o sea, yo de verdad decía no. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento en una relación, que también eso es otro rollo, pero en ese momento yo estaba en una relación y mi pareja nunca supo todo esto que yo les estoy contando. O sea, solo para que vean que ya desde ahí yo ya estaba muy mal. Nunca le quise contar a nadie. La única persona que lo sabía era mi mamá. Y yo estaba en una relación y yo decía, si yo voy y le cuento esto a mi pastora, pero no se lo he contado a mi pareja, que o sea, no sé, como que, ¿me entendés? Total, yo dije, bueno, se lo voy a contar a los dos. Le conté a mi pareja a ese entonces lo que yo estaba pasando y pues obviamente, sabes que esto se oculta tan bien, o sea, no es como que, ay, no se dio cuenta, es que nadie se dio cuenta. Entonces cuando yo le cuento a él me dice, Grace, voy a estar orando mucho por ti. Te recomiendo que sí vayas con la pastora, que sí busques este tipo de ayuda porque es necesario. Y me ayudó, me instruyó. Yo dije, ok, bueno, sabes que ya aquí, o sea, de aquí en adelante ya estuvo, se lo voy a tener que contar porque yo, o sea, es que quiero que dimensiones para que yo en ese momento pida ayuda es porque estaba mal, porque yo no pido ayuda.
para que yo haya pedido ayuda es porque de verdad yo ya no podía. Entonces vengo yo y le llamo a la pastora de mi iglesia y tengo que mencionarte algo. Mi iglesia es muy grande y hay mucha gente de diferentes edades, contextos y todo. Entonces yo como que en mi inseguridad yo decía, no me va a querer atender mira, yo la verdad me esperaba que ella me dijera, ok, Grace, después del servicio el domingo nos quedamos platicando un rato. O, ok, Grace, este es el horario en el que yo atiendo. Para mi sorpresa, que te digo que de verdad yo desde ese día creo que la amé más, la admiré más y fue que yo dije, no, definitivamente Dios, estoy en un lugar en el que tengo que estar. Ella me dice, Grace, vení a mi casa. Y agendamos, creo que nos vimos al siguiente día en su casa, entro a su casa y yo dije, wow, mira, para mí, yo que vivo sola, yo te digo, yo no invito a mi casa a nadie. O sea, para mí mi casa es un espacio en el que de verdad yo no invitaría a nadie a mi casa. Y que me haya invitado ella, para mí fue como entrar a un espacio tan privado e íntimo que yo dije, impresionante. Y yo dije, ok, vamos a hablar un ratito, le voy a contar mi situación, va a orar por mí y ya estuvo. Mentira, hablamos 2 horas. O sea, me quedé en su casa platicando 2 horas. Fue demasiado tiempo. Y yo, que mi lenguaje de amor es el tiempo. O sea, que de verdad que una persona te dedique tiempo. Para mí es que una persona te ame. Yo dije, wow, yo salí de ese lugar, mira, con una mente tan clara. Yo le estuve contando todo lo que te conté a ti. Se lo conté a ella y ni siquiera le conté a profundidad porque yo ahorita estoy contando muchas cosas que no le conté. Me explicó que la vida en Dios es para valientes. Yo nunca había entendido esa frase y evidentemente es como un constante luchar, ¿sabes? Entre el bien, entre el mal, entre las dificultades, en que te pasen las cosas y buscar primeramente a Dios, en el orar, en el rendirte a Él. Te digo que cuando yo estaba pasando por la situación antes de hablarle, yo sabía que tenía que permanecer, que tenía que ser fuerte, porque yo me aferré mucho a un versículo que dice, resistid al diablo y él huirá. Yo sí sentía en mi corazón que todo lo que me estaba pasando venía con la intención de que yo pues ya desistiera, porque pensaba mucho, estabas mejor antes, esto no te pasaba antes. Pensaba mucho eso y yo sé que eran pensamientos que no venían de mí, y cuando ella me dice esto yo digo, ok, tengo que resistir, tengo que ser fuerte, pero algo que yo no había tomado en cuenta, que lo aprendí de ella en ese momento, es que el versículo es cierto que dice, resistid al diablo y él huirá, claro, pero antes de que se mencione eso, la instrucción es, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá. Y eso era lo que yo no estaba haciendo. O sea, yo estaba luchando mucho en mis fuerzas, en decir, yo puedo, yo soy fuerte, tengo que resistir, cuando la clave de todo eso era someterme a Dios, someterme a Él, rendirle a Él todo el dolor, todas las preocupaciones, todo lo que me estaba pasando, para que en Él yo encuentre esa fuerza y pueda yo resistir con mayor convicción y con mayor seguridad esta situación. Total, ella ora por mí y yo salgo de ese lugar entendiendo que estoy en una guerra espiritual, y se los digo así sin miedo, pero que eso también se conectaba con mi propósito y ella me lo dijo. O sea, definitivamente el propósito que Dios tiene para mi vida es el poder hablar de Él, el poder platicarles a ustedes cómo fue que yo, de decir, yo nunca más vuelvo a ir a una iglesia, estar 7 años, y que luego, pues, aquí, o sea, sirviéndole a Dios en una iglesia muy firme en mis convicciones, sabiendo que esta es la vida que yo quiero. Pero te digo algo, hay un propósito en Dios detrás de todo eso. Cuando tú decidís buscar a Dios, cuando tú decidís integrarte en una iglesia, servir, hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado en Él, va a haber una oposición. Mira, en mi caso fue esto lo que me pasó, que te digo que me llevó a un punto de quebrantamiento, pero en tu caso pueden ser otras cosas. Quiero que sepas
que si tú decidís retomar los caminos de Dios, primero quiero que tú sepas que no va a ser fácil. Eso lo tenés que tener muy presente, pero también tan presente como que Dios está contigo y le vas a poder hacer frente, vas a poder atravesar todo lo que pase. Cuando uno quiere ordenar su vida, obviamente hay mucho desorden que se tiene que ir ordenando y cada ordenamiento duele y se van moviendo piezas que incomodan y hay cosas que vuelven a surgir y entre más te sumergís en la presencia de Dios, más se alborota absolutamente todo el entorno, porque obviamente cada día va a ser una oportunidad para querer alejarte a ti de esa decisión. No lo sientas, o sea, el seguir a Dios, el seguir a Jesús, no debe ser una decisión que se sienta, tiene que ser una decisión con firmeza, porque si de sentir estamos hablando, no siempre se sienten cosas bonitas, no siempre sentimos cosas, o sea, a veces yo oro y no siento absolutamente nada, a veces yo oro y siento la presencia de Dios, pero también he aprendido que tengo que permanecer sabiendo que Él está aquí, que no es de sentirlo, que no es de que todo el tiempo se sienta bien, a veces la vida te lleva a situaciones que se sienten mal, pero cuando tenés a Dios en tu corazón, pero cuando tú sabes que Dios está contigo, enfrentar esas situaciones se vuelve más fácil, pero tú salís con esa convicción de que ya está ganada esa batalla, que solo es de pelearla, porque hay que pelearla, hay que hacerle frente, no podemos huir de nuestros problemas. Lo que Dios hace con todo ese merequetengue que sonó tan mal que les conté, es fortalecerte y que te digo, yo fui libre de muchísimas cosas, amigos, o sea, mi vida antes no te digo que era mala, o sea, yo no sabía que era mala hasta que me empecé a sentir bien, o sea, yo no sabía que se sentía mal hasta que empecé a sentir el verdadero sentirse bien. Y cierro este video diciéndote que el objetivo por el cual yo te conté esto es porque es mi testimonio de lo que pasó cuando yo decidí regresar a la iglesia. No fueron estos eventos los que me llevaron a buscar a Dios, fueron estos eventos los que pasaron cuando yo más lo estaba buscando, pero yo permanecí creyendo que si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él huirá, porque en medio de toda esa resistencia y sometimiento a Dios, el rendirle tu vida a Él lo que hace es trabajar en ti, te fortalece, te llena de su presencia, pero ese evento y ese conjunto de eventos pudo haber sido lo suficientemente fuerte como para que yo diga, ¿sabes qué? No acepto, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y te lo digo yo, ya pasó un año o sea, literalmente yo ya llevo un año en la iglesia, yo ya no estoy en esa temporada, fue una temporada muy dura para mi vida, sí, pero estoy en la temporada en la que yo ya estoy gozando de lo que es vivir una vida en Dios, de lo que es recibir todas las bendiciones, de lo que es sentirme consentida todos los días por Él, de saber que me escucha, de saber que estoy ahí cerca de Él. O sea, yo ya estoy de ese lado. Y te lo quiero contar alegre y feliz porque esto no es algo que a mí me entristezca. Yo tampoco quiero hacer una competencia de quién sufrió más o yo sufrí más. No, al contrario, te digo, esto fue lo que a mí me pasó. Pudo haber sido peor o pudo haber sido mejor, no lo sé. A mí esto fue lo que me pasó. Y aún así, yo estoy feliz de haber tomado la decisión de seguir a Jesús y haber atravesado esa situación porque después de eso, definitivamente se vino una gran recompensa a mi vida y yo sé que Dios recompensa a las personas que siguen creyéndole a Él y tengo que agradecer a la iglesia, a los pastores, a los líderes que fueron parte de este proceso, también las ayudas profesionales, lo que fue mi nutrióloga, mi psicóloga, obviamente todos trabajando en conjunto, pero sobre todo fue Dios el que estuvo conmigo ahí acompañándome, dándome las fuerzas y sabiendo que como dice, que todas las cosas siempre obran para bien para los que le aman. Así que nos vemos en el próximo video. Saben que me pueden escribir a mi Instagram porque yo siempre contesto. Así que nos vemos. Bye bye, chicos de YouTube.